Todo este reciente viaje que involucra a Jimin y Jungkook ha desencadenado una ola inmensa de comentarios, teorías y, lamentablemente, una gran cantidad de mensajes negativos, muchos de los cuales se han dirigido especialmente hacia Jimin. Desde el primer momento en que fue visto en el aeropuerto, se desató la especulación, pero el verdadero revuelo comenzó cuando, poco después, Jungkook apareció también en el aeropuerto, aparentemente con el mismo destino. Esto bastó para que surgieran voces que aseguraban que no había posibilidad alguna de que ambos coincidieran en el mismo lugar. Según esas teorías, Jungkook estaría incluso buscando distancia, no acercamiento. Sin embargo, lo curioso es cómo esas mismas personas que descartan cualquier posibilidad entre ellos, no dudaron en asegurar, con una creatividad digna de un guión de ciencia ficción, que Jungkook se dirigía a encontrarse con Taehyung. A pesar de que Taehyung ni siquiera fue visto en el aeropuerto. Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más surrealista. En redes sociales, sobre todo en Twitter, algunos llegaron al punto de decir que Taehyung iba escondido en la maleta de Jungkook. Sí, literalmente. No es broma. Lo dijeron con total seriedad, y aunque suene descabellado porque lo es, estas afirmaciones se compartieron y se viralizaron. Todo con tal de evitar aceptar una coincidencia evidente. Dos personas del mismo círculo, vistos en el mismo aeropuerto, con destino al mismo país. Pero si pensabas que ahí terminaban las conjeturas, estás equivocado. Otra teoría que se difundió sostenía que Jungkook viajaba a Japón para encontrarse con una supuesta pareja sentimental, una idol de otro grupo femenino, específicamente una integrante de aespa. Sin embargo, esta teoría no se sostiene si se revisan las fechas y los itinerarios, que no coinciden en lo más mínimo. Pero eso no impidió que se difundiera con fuerza, en un intento más por desviar la atención y negar cualquier posibilidad que relacione a Jimin y Jungkook de manera significativa. Curiosamente, esto mismo ocurrió hace un tiempo con Jimin, cuando fue visto en el aeropuerto con una persona de su entorno. De inmediato, surgieron rumores que intentaban vincularlo sentimentalmente con esa persona. Es decir, los rumores siempre están presentes, pero parece que cualquier posibilidad es aceptada, menos una. Todo está bien, todo es plausible, todo es debatible. Excepto cuando las piezas del rompecabezas parecen apuntar hacia Jimin y Jungkook. ¿Y qué pasó con la persona que acompañó a Jimin al inicio del viaje? Muchos se lo preguntan, y la respuesta no está del todo clara. Podría tratarse simplemente de que esa persona tenía otros planes o compromisos en Japón. Que alguien viaje con otra persona no significa que deban estar juntos todo el tiempo ni regresar al mismo momento. Por eso, no es raro que Jimin haya regresado solo. En resumen, todo esto deja una sensación clara. Hay una fuerte resistencia de ciertos sectores a aceptar incluso la posibilidad de que Jimin y Jungkook coincidan o compartan tiempo lejos de cámaras y escenarios. Cualquier alternativa es válida para los que se niegan a ver más allá, incluso si eso implica imaginar maletas con pasajeros ocultos o relaciones imposibles según el calendario. Pero la idea de que estos dos puedan estar cerca de alguna forma significativa, eso, para muchos, es simplemente inaceptable. Y como si no fuera suficiente con toda la atención que han recibido los recientes movimientos de Jimin y Jungkook, ahora también tenemos una actualización que ha agregado aún más chispa a la conversación. La inesperada, divertida y entrañable aparición de Jimin en el live de J-Hope. Mientras Hobi se conectaba con ARMY desde su espacio, entre risas y buena vibra, Jimin no tardó en aparecer en los comentarios, desatando una ola de emoción inmediata. Su primer mensaje fue directo y con ese tono juguetón tan característico. ¿Una vaca te lamió el cabello?
una frase que generó risas al instante y a la que Hobie respondió sin perder el ritmo. Oh, Jimin, es porque aún no me he lavado el cabello. La complicidad entre ambos se hizo sentir con fuerza y las interacciones no se detuvieron ahí. J-Hope, entre bromas y sonrisas, mencionó con ternura: ¿Estás bien? Nuestro Jimin ya terminó el servicio militar, ¿verdad? A las vacas les encanta mi cabello. Esa simple frase, con una mezcla de humor y cariño, dejó entrever el aprecio y cercanía entre ambos, mientras Jimin seguía participando activamente. Estoy limpiando mi casa después de un largo tiempo mientras escucho las canciones de Hyun, escribió Jimin, revelando no solo que estaba conectado emocionalmente con el momento, sino también mostrando un lado más íntimo de su rutina. La reacción de Hobie no se hizo esperar. ¿Estás limpiando tu casa? Eso es un gran cambio en tu personalidad. Y con esa típica energía contagiosa, empezó a cantar en voz alta el comentario de Jimin, especialmente cuando este escribió: Te amo, te amo, te amo. Una frase tomada de la canción Sweet Dreams que provocó aún más risas y emoción. La conversación continuó con una sinceridad encantadora por parte de Jimin, quien confesó entre risas: Me voy a volver loco, tengo tantas ganas de que me den de baja, ja 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 ja. Su tono era claramente relajado, divertido y lleno de esa emoción natural de quien está contando los días para un regreso esperado. Hobie, siempre cálido y atento, le respondió con una frase que dejó huella: Mantente saludable hasta que te den de baja, no te enfermes ni te lastimes. Y para cerrar el intercambio con broche de oro, Jimin dejó un dulce a Javiu, te amo. Al que Hobie respondió con un yo también te amo, que hizo sonreír a miles de personas conectadas en ese momento. Este tipo de interacciones, que parecen tan simples y espontáneas, dicen mucho sin necesidad de grandes declaraciones. Nos recuerdan que, incluso en medio del servicio militar, las conexiones siguen presentes. Los gestos pequeños tienen un gran significado y los lazos, del tipo que cada quien quiera interpretar, se mantienen vivos. Y mientras el público sigue atento a cada movimiento de los integrantes, a cada palabra, a cada gesto, lo cierto es que todo lo que rodea a estas figuras está cargado de emociones, expectativas y simbolismos que van mucho más allá de una simple transmisión en vivo. Así que mientras algunos intentan desviar la atención con teorías inverosímiles o comentarios que restan importancia a lo evidente, hay momentos como este, breves pero intensos, que reafirman lo que muchos ya saben, que hay algo especial, algo que brilla con luz propia y que no necesita ser explicado con palabras para sentirse en el corazón. Ahora solo nos queda esperar, con paciencia y emoción, más actualizaciones sobre lo que realmente ha sido este inesperado y comentado viaje de Jimin y Jungkook a Japón. La atención está completamente centrada en ellos, y no es para menos. La coincidencia de sus movimientos, los momentos captados por fans, los silencios que dicen más que 1000 palabras, todo ha despertado una ola de expectativas y teorías que siguen creciendo con cada día que pasa. Sabemos que faltan menos de 2 semanas para una fecha crucial, el 11 de junio. Ese día marcará un antes y un después, ya que uno de ellos, el que aún no ha sido dado de baja oficialmente del servicio militar, podría comenzar una nueva etapa más libre, menos restringida. Y es precisamente después de ese momento cuando muchos esperan que tal vez podamos tener una explicación más clara, una palabra, una señal. Algo que nos permita entender un poco más qué significó este viaje. ¿Fue una escapada breve? ¿Una preparación para un nuevo capítulo de Are You Cure? ¿Una grabación privada? ¿Unas vacaciones personales? ¿O quizá una combinación de todo eso? Sea cual sea la verdad detrás de su presencia en Japón, lo cierto es que el misterio ha capturado la atención del fandom entero.
Y esa expectativa, lejos de disminuir, se intensifica conforme se acerca la fecha en la que ambos podrían comenzar a mostrarse con más naturalidad. Lo más importante, sin embargo, no es el motivo exacto del viaje, ni las teorías que lo rodean, ni los debates constantes que inundan las redes. Lo que verdaderamente importa es que estén bien, que hayan tenido el espacio y la tranquilidad para hacer lo que tenían que hacer, sea trabajar, descansar, planear, grabar o simplemente desconectar del mundo por un momento. Porque al final, cualquier cosa que venga de ellos, cualquier proyecto que nazca, cualquier decisión que tomen, solo hará que la emoción crezca. Y no importa si se trata de actividades individuales, colaboraciones, nuevos contenidos audiovisuales o algo completamente distinto. Lo único que cuenta es saber que están avanzando a su ritmo, a su manera y en el momento que consideren oportuno. Así que sí, seguimos esperando. Pero no es una espera vacía. Es una espera cargada de ilusión, de intuición, de respeto por sus tiempos y de deseo por verlos brillar. Porque, aunque haya más preguntas que respuestas, una cosa es segura. Lo que venga después de este viaje, sea lo que sea, no hará más que encender aún más la emoción de quienes llevan tiempo siguiendo cada paso con el corazón en la mano.